Vamos a ver el texto más allá del principio del placer de 1920 y nos vamos a enfocar sobre el Fordá. En la introducción revela Freud que ya había comenzado a trabajar en el borrador de Más allá del principio del placer en marzo de 1919. Pero Freud retuvo el inicio de la obra hasta un año posterior. El 9 de septiembre pronunció una conferencia en el Congreso Psicoanalítico Internacional donde hablaba sobre complemento a la doctrina de los sueños y anunciaba la próxima aparición del libro a comienzos de diciembre. En esa fecha también termina el artículo 1919 sobre lo ominoso, que vamos a hacer algunos aportes también, porque también hace alusión al principio del placer. Sobre todo la compulsión a la repetición como un fenómeno manifiesto en la conducta de los niños y en el tratamiento psicoanalítico. Eso rescatamos de la introducción de James Strackley. En el primer punto, dice Freud que el decurso de los procesos anímicos es regulado automáticamente por el principio de placer. Dice que creemos que siempre lo pone en marcha una tensión displacentera y después adopta tal orientación que su resultado final coincide con una disminución de aquello, con una evitación de displacer, una producción de placer. Cuando consideramos como referente a este discurso los procesos anímicos por nosotros estudiados, introducimos en nuestro trabajo el punto de vista económico. Como sabemos, la teoría metapsicológica de Freud tiene tres puntos de vista. El punto de vista económico, dinámico, ¿sí? Bueno, rescatamos de este primer punto una exposición que además de los aspectos tópicos y dinámicos, intenta apreciar este otro aspecto, el económico. Es la más completa que podemos concebir por el momento y merece distinguirse con el nombre de exposición metapsicológica. Nos hemos resuelto referir a placer y displacer a la cantidad de excitación presente en la vida anímica. Displacer corresponde a un incremento de esa cantidad y el placer a una reducción de él. Otro punto a rescatar es que el trabajo del aparato anímico se mantiene en mantener baja la cantidad de excitación. Todo cuanto sea apto por incrementarla se sentirá como disfuncional, vale decir displacentero. Sabemos que el principio del placer es propio de un modo de trabajo primario del aparato anímico, bajo el influjo de las pulsiones de autoconservación del yo. Es relevado por el principio de realidad, que sin resignar el propósito de una ganancia final de placer, exige y consigue posponer la satisfacción, renunciar a diversas posibilidades de lograrla y tolerar provisionalmente el displacer en el largo rodeo hacia el placer. Ciertas pulsiones o aparte pulsiones se muestran por sus metas o requerimientos inconciliables con las restantes que pueden conjugarse en la unidad abarcadora del yo. Son segregadas entonces de esas unidades por el proceso de la represión. Se las retiene en estados inferiores al desarrollo psíquico y se les corta en un comienzo la posibilidad de alcanzar satisfacción. Del punto 2, vamos a rescatar que Freud dice que el cuadro de la neurosis traumática se aproxima al de la histeria por presentar en abundancia síntomas motores similares, pero lo sobrepasa por lo regular, son muy acusados indicios de padecimientos subjetivos, que la asemejan a una hipocondría o una melancolía, así como la evidencia un debilitamiento y una destrucción en generales mucho más vasta de las operaciones anímicas. La angustia designa cierto estado como de expectativa frente al peligro y preparación para aquel. Aunque se trate de un peligro desconocido, el miedo requiere un objeto determinado. Se llama terror al estado en que se cae cuando se corre un peligro sin estar preparado. Y también se destaca el factor de la sorpresa.
Es lícito considerar el estudio del sueño como la vía más confiable para explorar los procesos anímicos profundos. Ahora bien, la vida onírica de la neurosis traumática muestra este carácter. Reconduce al enfermo una y otra vez a la situación de su accidente, de la cual despierta con renovado terror. Tales fijaciones a estas vivencias que desencadenó la enfermedad son conocidas desde hace tiempo en la histeria. Breuer y Freud manifestaron en 1893 que el histérico padece por la mayor parte de reminiscencias. Suponiendo que los sueños de estos neuróticos traumáticos no disuadan de afirmar que la tendencia al sueño es el cumplimiento de un deseo, tal vez nos quede el expediente de sostener que en este estado la función del sueño, como tantas otras cosas, resultó afectada y desviada de su propósito. O bien tendríamos que pensar en las enigmáticas tendencias masoquistas del yo. Acá Freud habla, que vamos a tomar para el Fordá, cuando dice que el juego infantil, dado desde el punto de vista económico, va a decir considerando la ganancia de placer, que significa el juego infantil. Entonces, al observar el primer juego autocreado de un varoncito de año y medio, fue más que una observación hecha de pasada, pues convivía durante algunas semanas con el niño y sus padres, bajo el mismo techo, y pasó bastante tiempo que esta acción enigmática y repetida de continuo les reveló su sentido. Freud destaca que el niño tenía un intelecto normal, en cierta forma era precoz, al año y medio pronunciaba algunas pocas palabras inteligibles y disponía además de varios sonidos significativos, comprendidos por quienes lo rodeaban. Pero tenía una buena relación con sus padres, es decir, en la etapa del lenguaje imitativo. No molestaba a sus padres durante la noche, obedecía escrupulosamente las prohibiciones de tocar determinados objetos y de ir a ciertos lugares, y sobre todo no lloraba cuando su madre lo abandonaba durante horas. Esto último a pesar de que sentía gran ternura por ella, quien no solo lo había amamantado por sí misma, sino que lo había cuidado y criado sin ayuda ajena. Ahora dice Freud, este buen niño exhibía el hábito de arrojar lejos de sí a un rincón o debajo de una cama todos los pequeños objetos que hallaba a su alcance. Que esto los niños lo suelen hacer desde más temprana edad. Así que no solía facilitar junto a sus juguetes. Y al hacerlo prefería con expresión de interés y satisfacción un fuerte y prolongado "oh", que según el juicio coincidente con la madre y de este observador no era una interjección, sino que significaba "for", se fue. De esto podemos rescatar lo que dice Freud en el texto del Ominoso, que dice que los niños tienden a ver a los objetos inanimados como animados. Es decir, por eso el niño puede hacer esta alusión a decir que los juguetes cobraban vida. El niño tenía un carretel de madera atado a un violín. No se le ocurrió, por ejemplo, arrastrarlo tras de sí por el piso para jugar al carrito, sino que con gran destreza arrojaba el carretel al que sostenía con un violín tras la baranda de su cunita con mosquitero. El carretel desaparecía ahí adentro. El niño pronunciaba su significativo "o" y después, tirando del violín, volvía a sacar el carretel de la cuna, saludando ahora su aparición con un amistoso "da, acá está". Ese era pues el juego completo, el de desaparecer y volver. La mayoría de las veces solo Freud había visto el primer movimiento, el primer acto del niño, que era solo tirar, repetido por sí solo incansablemente en calidad de juego, aunque el mayor placer correspondía en el segundo, en recuperarlo. Aquí está. Que también lo hacemos con los niños cuando nos tapamos la cara y decimos, ¿dónde estoy? Y nos destapamos y decimos, aquí estoy. Bueno, la interpretación del juego resultó entonces obvia. Se entramaba con el gran logro cultural del niño, su renuncia pulsional. Renuncia a la satisfacción pulsional y admitir sin protesta la partida de la madre. Se desarrolla, digamos, escenificando por sí mismo con los objetos a su alcance este desaparecer y regresar. Para la valoración afectiva de este juego no tiene
importancia desde luego que el niño mismo lo inventara o se apropiara a raíz de una incitación externa. Nuestro interés se dirige a otro punto. Es imposible que la partida de la madre le resultara agradable o indiferente. Entonces, ¿cómo se concilia con el principio del placer que repitiese en calidad de juego esta vivencia penosa para él? ¿Acaso se responderá que jugaba la partida porque era la condición previa de la gozosa reaparición, lo cual contendría el genuino propósito del juego? Pero lo contradice la observación de que el primer acto de la partida era significado por sí solo y en verdad con frecuencia incomparablemente mayor que el juego íntegro llevado hasta su final placentero, es decir, solo tirar el juguete. El niño convirtió en juego esa vivencia a raíz de otro motivo. En la vivencia era pasivo, la afectaba, ahora se ponía un papel activo. Repitiéndola como juego, aunque fue displacentera, podría atribuirse este afán a pulsión de apoderamiento. Los niños tienen esa pulsión de apoderamiento, que actuará con independencia que el recuerdo en sí mismo fuese placentero o no. Esto es lo que Freud destaca como lo importante del juego del fordaje. Pero también cabe ensayar otra interpretación. El acto de arrojar el objeto para que se vaya acaso era la satisfacción de un impulso, sofocado por el niño en su conducta a vengarse de la madre por su partida. Así vendría a tener este arrogante significado y bien, pues vete, no te necesito, yo mismo te echo. Así nos plantea esta duda. ¿Puede el esfuerzo de procesar psíquicamente algo impresionante, de apoderarse enteramente de eso, exteriorizarse de manera primaria e independiente del principio del placer? Como sea, si examinando ese esfuerzo repetitivo en el juego, una impresión desagradable se debió solo a que la repetición iba conectada a una ganancia de placer, de otra índole pero directa. Se advierte que los niños repiten en el juego todo cuanto les ha hecho gran impresión en la vida. De ese modo, abreacionan la intensidad de la impresión y se adueñan, por así decir, de la situación. También se observa que el carácter displacentero de la vivencia no siempre la vuelve inutilizable para el juego, pero la ganancia del placer que proviene de otra fuente es palmaria aquí. En cuanto el niño toca la pasividad de vivenciar por la actividad del juego, así nos convencemos de que bajo el imperio del placer existen suficientes medios y vías para convertir en objeto del recuerdo y elaboración anímica lo que es displacentero. Freud dice que, en el tercer punto, ascribir la compulsión de repetición a lo reprimido inconsciente es probable que no pueda exteriorizarse antes que el trabajo solicitante de la cura haya aflojado la represión. Esto sería en la terapia analítica. No hay duda de que la resistencia del yo consciente y preconsciente está al servicio del principio del placer. En efecto, quien ahorrar el displacer que se necesitaría por la liberación de lo reprimido, en tanto nosotros nos empeñamos en conseguir que ese displacer se tolere invocando el principio de realidad. Ahora bien, ¿qué relación guarda el principio del placer de la compulsión de repetición, la exteriorización forzosa de lo reprimido? Es claro que la más de las veces lo que la compulsión de repetición hace es revivenciar, no puede menos que provocar displacer al yo, puesto que sacar a la luz operaciones de emociones pulsionales reprimidas. Pero el hecho nuevo y asombroso que ahora debemos describir es que la compulsión de repetición devuelve también vivencias pasadas que no contienen posibilidad alguna de placer, que tampoco en aquel momento pudieron ser satisfacciones, ni siquiera de las emociones pulsionales reprimidas desde entonces. Dice Freud, el florecimiento temprano de la vida sexual infantil estaba destinado a sepultarse, porque sus deseos eran inconciliables con la realidad y por la insuficiencia de la etapa evolutiva en que se encontraba el niño. Ese florecimiento se fue a pique por las más penosas ocasiones y en medio de sensaciones dolorosas.
La pérdida del amor y el fracaso dejaron como secuela un daño permanente del sentimiento de sí en calidad de cicatriz narcisista. El vínculo tierno establecido casi siempre con el progenitor del otro sexo sucumbió al desengaño, a la vana espera de una satisfacción, a los celos que provocó el nacimiento de un hermanito, la prueba indubitablemente de la infidelidad del amado o de la amada. Su propio intento emprendió con seriedad trágica de hacer él mismo un hijo así, fracasó vergonzosamente. El retiro de la ternura que se prodigaba al niño. La exigencia creciente de la educación, palabras serias y ocasionalmente castigo habían terminado por revelarle todo el alcance del desaire que le reservaban. Así llega a su fin el amor típico de la infancia, su ocaso responde a poco tiempo que aparece con regularidad. Que más tarde Freud va a retomar esta misma palabra cuando habla del sepultamiento del complejo de Edipo. En la vida anímica existe realmente una compulsión de repetición que se instala más allá del principio del placer. Y ahora los inclinaremos a referir a ella los sueños de los enfermos de neurosis traumáticas y la compulsión del juego en el niño. Respecto del juego infantil ya pusimos en relieve las otras interpretaciones que admiten su génesis. Compulsión de repetición y satisfacción pulsional placentera directa parecen entrelazarse en íntima comunión.